T13 Noticias, impacto informativo. Pandemia, a 2 años del inicio de la pesadilla. China retrocede y vuelve a ordenar el confinamiento de más de 9 millones de personas. Escándalo, capturaron a 3 empleados del Ministerio de Cultura y Deportes. Aberrante, acusado de violar a 2 niños de 6 años. Rusia no cede. Continúan los bombardeos en cercanías de la capital de Ucrania. Aparatoso accidente de tránsito deja un fallecido y 3 heridos. En diciembre de 2019 se empezó a hablar de una enfermedad desconocida en Wuhan, China. El 11 de enero de 2020 se confirmó el primer deceso y desde entonces la pesadilla se apoderó del mundo. El viernes 13 de marzo de 2020, el presidente de Guatemala anunció que el virus había llegado a nuestro país. Era un hombre que llegó desde Europa y se activaron las alarmas. Apenas 2 días más tarde, se informó sobre el primer deceso en Guatemala. Era un hombre de 85 años que había viajado a España. Había que actuar rápido y radicalmente. El domingo 22 de marzo, inició el toque de queda. Era domingo y la restricción de movilidad inició a las 4 de la tarde. El toque de queda fue modificado en horarios de restricción de movilidad, pero duró 193 días. Finalizó el 30 de septiembre de ese año. Para mayo ya hablábamos de 1.500 infectados y 29 víctimas mortales. El presidente ordenó el cierre del país por primera vez. La medida inició el jueves 14 de mayo a las 5 de la tarde y finalizó el lunes 18 a las 5 de la mañana. En diciembre de 2020, en medio de la emergencia, una luz de esperanza nació en el Reino Unido. El día 1 se aprobó la primera vacuna para combatir la pandemia del nuevo coronavirus. Para Guatemala, las buenas noticias llegaron hasta febrero de 2021. El día 25 fue vacunada la primera persona en nuestro país tras la llegada de la primera donación proveniente de Israel. Las cosas han cambiado constante y radicalmente, tomando en cuenta también que han surgido mutaciones del virus. Las variantes Delta y Omicron son las que más resaltan. La primera lo hizo por su letalidad y la segunda porque es altamente contagiosa y es la que predomina en la actualidad. La realidad que conocíamos cambió con la llegada de la pandemia. La economía fue golpeada y las secuelas son graves, pero lo más triste sin duda es que apenas en 2 años hablamos de más de 17,000 víctimas mortales. La situación sigue siendo grave. La pandemia sigue vigente y el domingo 13 de marzo cumpliremos 2 años de sufrir esta pesadilla que parece interminable. Por favor, no baje la guardia, no ponga su vida en riesgo. Dele gracias a Dios por permitirle respirar otro día y elevemos todos hoy una oración en memoria de las víctimas.
Y recordando a las más de 17,000 víctimas de la pandemia por el COVID-19 en nuestro país, abrimos esta emisión a 2 días de conmemorar estos 2 años de pandemia luego que se diera a conocer el primer caso positivo en Guatemala. Así es, y haciendo ese recuento de lo que ha ocurrido en estos 2 años de pandemia. Y vamos a continuar en el tema, amigo televidente. Es importante que actualicemos también las cifras de la pandemia en nuestro país, apenas a 2 días ya de cumplir 2 años desde la confirmación de ese primer caso de COVID-19 en suelo guatemalteco. Ahí tiene usted ya estas cifras también actualizadas por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que nos muestran que ayer jueves 10 de marzo del 2022 se realizaron un total de 11,612 hisopados. La segunda casilla nos muestra la cantidad de nuevos casos que se registraron en 24 horas, 2,341 nuevos casos. A pesar de ser un número alto, hemos notado un descenso, sobre todo en los últimos días, en cuanto a los nuevos casos que se van registrando en suelo guatemalteco. La primera casilla también representa una baja, porque recuerde, amigo televidente, las semanas anteriores estábamos hablando de cerca de 15,000 pruebas, 15,000 hisopados diarios. Ahora ha reducido prácticamente 5,000 en esa cifra, porque estamos hablando de cerca de 11,612 hisopados. La tercera cifra es la que ha preocupado a las autoridades y por supuesto a la población en general, porque hablamos de que más personas continúan falleciendo a causa del COVID-19. En este caso y en esta actualización indica 12 personas más que fallecieron en fechas anteriores. El cero hasta abajo muestra que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas. Vamos a mostrarle ahora el panorama completo. Ya lo escuchaba usted, el próximo domingo 13 de marzo cumplimos 2 años desde ese primer caso y vea usted la cantidad de casos que han contabilizado las autoridades en nuestro país. Hemos superado la barrera de los 800,000 casos hace apenas unos días, 802,744 casos registrados en nuestro país. La segunda cifra que vamos a dar lectura muestra la cantidad de personas que afortunadamente se han recuperado del COVID-19, aunque recordemos que quedan secuelas prácticamente en todos los casos. 757,609 personas se han recuperado en nuestro país, afortunadamente, del COVID-19. Pero vea usted la cifra que preocupa, es alarmante la cantidad de personas que han fallecido en poco menos de 2 años a causa del COVID-19. Hablamos de 17,139 víctimas mortales. 17,139 personas que lamentablemente han perdido la batalla en contra del nuevo coronavirus. Por eso insistimos cada noche en que usted no baje la guardia. Y de cara a un nuevo fin de semana es importante también recalcarlo, que tenga pues las precauciones del caso, sobre todo el distanciamiento. Recordemos que es importante también utilizar la mascarilla, utilizarla bien puesta, que cubra el área de la nariz y de la boca. También seguir con el lavado de manos constante, con abundante agua y jabón, y por supuesto también utilizar gel a base de alcohol. La primera casilla también ha descendido, que nos muestra la cantidad de casos activos. Hace algunas semanas hablábamos ya de más de 50,000 casos activos. Este número también ha reducido notablemente. Hablamos ahora de 27,996 casos activos. Definitivamente la cifra que más nos preocupa es la cantidad de víctimas mortales. Es importante que sigamos respetando las medidas de bioseguridad y que también obtengamos el refuerzo de la vacunación. Hablamos entonces de 17,139 víctimas mortales a escasas 48 horas de cumplir 2 años de pandemia en suelo guatemalteco. Y las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmaron que los padres de familia ya podrán vacunar a sus hijos entre los 6 y 11 años a partir de este viernes. Las vacunas contra el COVID-19 han sido ampliamente utilizadas en el mundo con el fin de evitar la mortalidad y los síntomas graves de quienes puedan contagiarse con el virus. Con respecto a la vacunación en niños, las autoridades de salud ya confirmaron que los menores de 12 años pueden recibir la inmunización. A partir de este viernes 11 de marzo, los padres de familia pueden registrar a sus hijos de entre 6 a 11 años en el portal de vacunación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Al ingresar al portal, registrovacunacovid.mspas.gov.gt, los guatemaltecos encontrarán la opción para el registro. Como ocurrió con los adultos, para inscribir a los menores, el sistema pide el número de CUI que aparece en el certificado de nacimiento que emite el Registro Nacional de las Personas, RENAP.
Vamos a seguir hablando de este tema de la vacunación en menores de edad de 6 a 11 años. Nos vamos ahora al departamento de Huehuetenango. En este lugar fue cancelada dicha vacunación. Ahora le contamos por qué. Se trata del primer departamento que arrancó con la vacunación de niños de 6 a 11 años, una iniciativa aplaudida pero también envuelta en una polémica. Las puertas del centro de vacunación se abrieron este viernes en la cabecera de Huehuetenango y varios niños acompañados de sus padres asistieron para recibir la primera inyección. El área de salud de ese departamento pretendía dar el banderazo de salida. Fuentes oficiales indicaron que más de 20 niños del rango de edad permitido para la inmunización recibieron la primera dosis. Juan Francisco Robles, director del área de salud de Huehuetenango, dijo que fue el inicio de un gran paso para proteger a este sector de la población frente a la amenaza del coronavirus y sus variantes. Sin embargo, la respuesta desde la capital del país sobre esta iniciativa tomada por Huehuetenango no tardó en llegar. Una fuente a lo interno del Ministerio de Salud confirmó a la televisión guatemalteca que la vacunación contra el coronavirus en los niños en ese departamento fue cancelada. Según se informó, la cartera salubrista no ha publicado el acuerdo que da el sustento legal a la inmunización en este grupo etario, por lo que ningún departamento puede iniciar con la campaña de vacunación para niños de 6 a 11 años. Esta misma fuente confirmó que el documento que contiene los lineamientos específicos, como el tipo de vacuna y cantidad de dosis, se encuentra en manos del ministro de Salud, Francisco Coma, pero que aún no ha sido firmado para su publicación. El director del área de salud de Huehuetenango podría recibir sanciones administrativas, aunque el tema estará bajo análisis. Tras esta situación en ese departamento, las autoridades salubristas instruyeron a los responsables de los puestos de vacunación a nivel nacional que había estado promoviendo la inmunización en menores de edad a que no inicien todavía con la suministración de la inyección hasta que se publique el acuerdo. Y este viernes fue publicado en el diario oficial de nuestro país el acuerdo ministerial que derogó la restricción que impedía el ingreso de personas procedentes de 8 países de África por alerta de la variante Omicron. Dicha medida había sido implementada en noviembre del 2021 y, entre otras restricciones, prohibía el ingreso de ciudadanos o viajeros. Los connacionales o diplomáticos deberían presentar el esquema completo de vacunación, prueba PCR y hacer una cuarentena obligatoria. Con este nuevo acuerdo no existe ninguna restricción para el ingreso de viajeros procedentes de África. Vamos a otro tema, mucha atención a esta historia. Un migrante sololateco lamentablemente falleció en los Estados Unidos. Tenía 3 años de vivir en Houston y lamentablemente su familia se ha enterado de este fallecimiento. Ellos piden ayuda ahora a la población para repatriar el cuerpo. Este hombre buscó hace 3 años el sueño americano, aunque cumplió sus metas y ayudó a su familia económicamente. Durante hoy debe de regresar a su país en una caja de madera. Logró evadir los controles migratorios y hace algunos días una enfermedad le arrebató la vida. Domingo Chabajay González, de 35 años de edad, salió de su vivienda de la comunidad palestina de San Juan La Laguna un 20 de noviembre de 2019 en busca del sueño americano, donde prometió sacar adelante a su esposa y a sus 4 hijos. En el hospital nos informaron que él pues le dio un derrame cerebral, pero en la hora cuando nosotros vimos que él estaba malo, se le fue la voz. Hace 3 años que se fue de aquí, se fue para allá para buscar vida para la familia, para sus hijos, pero ahora pues lamentamos pues este momento que él le tocó, pues que no era eso los planes de nosotros, pero queremos es que venga el cuerpo de él. Tal vez ya no nos puede hablar, ya no nos puede, pero con el cuerpo nos conformamos al verlo pues llegar aquí. Trabajaba ahí en Houston y él trabajaba pues en una mueblería donde pero él pues llevaba es chofer pues y manejaba y entregaba productos, pues eso es el trabajo de él allá. La esposa y sus hijos, al enterarse de esta pérdida, piden ayuda a personas guatemaltecas de buen corazón para repatriar el cuerpo. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al teléfono 4810-4089. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. Regresamos a la información nacional y luego del incremento en el precio de los combustibles, la Asociación Guatemalteca de Expendedores dio a conocer que se podrá realizar el primer ajuste a la baja.
El ajuste será de 2 quetzales para las gasolinas y 4.60 para el diésel en la modalidad de autoservicio. Sí, efectivamente, se principiaron a recibir por parte de los proveedores hacia las estaciones de servicio ajustes hacia la baja, tanto en gasolinas como en diésel, en el orden de 2 quetzales para las gasolinas y 4.60 para el combustible diésel. Esto pues se debe al comportamiento que ha tenido en los últimos días el mercado internacional, que ha tenido una baja, pues podemos decir importante, y también la volatilidad que había mantenido el combustible diésel en los días anteriores. El mercado internacional hizo algunas rectificaciones, situación que ha sido favorable para los consumidores de productos de petróleo como Guatemala, y esto se está aplicando ya en algunas estaciones el día de hoy. Los precios en el área metropolitana son gasolina super 37 quetzales con 39 centavos, gasolina regular 37 quetzales con 39 centavos y el diésel 35 quetzales con 49 centavos. Pero en el noroccidente por distancia los precios son un poco mayor. Durante el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, las gasolinas han subido más de 6 quetzales y el diésel más de 10.